Hola a todos, soy Joseph Boland del Instituto Nacional de Cáncer de los Estados Unidos, así que hoy quisiera realmente conducirlos por el año y medio pasados, desde que tuvimos el PGM y en breve tendremos el Proton. Así que bueno, comencemos. Como les venía diciendo, trabajo en el Instituto Nacional de Cáncer y dentro de esta institución hay varios laboratorios. Obviamente está el mío, que es el de investigación de genómica de cáncer. Actualmente tenemos un equipo de 4 científicos y biogenetistas. 4 están en la parte de producción y genotipificación. Mi parte del laboratorio maneja el secuenciamiento, somos 10 en total en este momento, y como vemos en la diapo tenemos uno de cada uno de los instrumentos en el mercado, el 454 y obviamente los PGMs y el HiSeq también. Y esto es una de las bases, una de las bahías. Comenzamos con uno y ahora tenemos 5 PGMs. Quiero contarles cómo era cuando tenía uno y luego la expansión hasta llegar hasta 6. En realidad no 4 sino 6. Entonces vamos a hacer un repaso general histórico. Mi laboratorio comenzó hace 4 años. Hace 4 años no teníamos nada y hemos construido todo esto lentamente. Sabemos que el mercado del secuenciamiento avanza rápidamente, diría que mes a mes. Les voy a mostrar las primeras impresiones desde la antigüedad hasta algunas de las presentaciones que hicimos en algunas de las conferencias de Estados Unidos. Voy a analizar lo que tenemos ahora en estos momentos. El PGM, de hecho, es uno de nuestros instrumentos confirmatorios para el exoma familiar. Después los voy a analizar con más detalle. También las primeras transformaciones, la primera expansión que ocurrió en la Navidad pasada, cuando pasamos a los 6 PGMs. El segundo año con el PGM comenzamos a expandir todo. Sabíamos que podíamos hacer secuenciamiento de amplicón sin problema. Y ahora decimos, bueno, empecemos con el secuenciamiento exómico. Con el desarrollo rápido de los chips en la vida, realmente no tenía sentido rezagarnos. Podíamos ir empujando esto para poder avanzar y tengo datos para mostrarles. El secuenciamiento exómico con PGM de alguna manera oscurece lo que se puede hacerse con la parte de protómica y las direcciones hacia futuro, la segunda expansión. Con los protons que están llegando en el próximo mes y medio, 2 meses al laboratorio. Vamos a hacer un recorrido hasta el 2008. Por allá, por el 2008, yo llegué al laboratorio, tenía un técnico del laboratorio y tenía esta sala amplia y muchas preguntas. Nadie sabía qué hacer con todo lo que teníamos pensado tener en el laboratorio nuestro, al menos no en la industria. Teníamos toneladas de preguntas, investigadores que querían datos que les habían prometido, varios proyectos, teníamos ítems de infraestructura con que manejarnos, incluso hoy por hoy con el PGM, bueno, es casi plug and play, pero hay ciertos ítems secundarios que hay que tener en cuenta. Teníamos que saber cuáles eran las necesidades del personal. Bastaba con tener una persona solamente. El almacenamiento de los datos a través del tiempo era algo que iba a aumentar y obviamente las preocupaciones del laboratorio húmedo con la preparación, la calidad de la muestra, cómo cuantificarlas, cómo saber si estamos poniendo 10 nanogramos en este estudio de amplitud y qué confianza nos da esto y la comunicación entre los biólogos y otros expertos. Y esto es un problema principal en los Estados Unidos y supongo que también en Argentina. Entonces esto realmente tiene que ser explorado y tenemos que tener confianza, tenemos que estar sentados en la mesa de trabajo y aprender la tecnología y la ciencia. Y esto realmente nos ayuda en el backend con los análisis. Entonces, en el año 2008 teníamos un flujo de muestras. Esto era en el pasado, buenos momentos del pasado. Entraba una muestra y el secuenciamiento con el proceso 454. No era suficiente, sin embargo. La calidad era muy buena, pero el costo por corrida era muy alto y nuestra producción podía mejorarse en aquel entonces. Entonces teníamos que buscar mejoras al proceso. En el 2009, lo que concentró nuestra atención era el front-end, la preparación de las muestras. Teníamos secuenciamiento 454, pero queríamos a la vez ver cómo íbamos a poder manejar el secuenciamiento regional o el de amplicón a través de PCR tradicional o a través de CCAP, básicamente la hibridización, y luego diferentes formas de fragmentar las muestras en el proceso, sea por proceso de nebulización o sonificación.
obviamente la ecografía tenía que ver con la producción y era un proceso fácil. Entonces, en su mayoría teníamos un único flujo de muestras, pero con esta industria, la industria explotaba y esto es como nos veíamos en el 2010. Pasamos de un proceso a varios, a 7 de ellos. Entonces teníamos todos estos procesos que pasaban de amplicons de lectura corta hasta genomas completos. Yo debía decirles que el personal lo maneja así por ahora y todos estos procesos están de acuerdo con los 3 instrumentos, el Iron Turn y los de las competencias. Lo que vamos a ver en el año 2013 o fines del 2012, lo que realmente queremos hacer es separar esto, no perder calidad, ni capacidad, ni flexibilidad, pero realmente retirar estos procesos y ponerlos a la par de los instrumentos que nosotros tenemos para no tener que capacitar a tanta gente con diferentes plataformas. Y lo que vamos a ver es utilizar los sistemas Iron Torrent potencialmente para poder hacer el transcriptoma genético completo, y vemos cómo algunos de los otros instrumentos tal vez se vayan rezagando o retirando paso a paso. Entonces, tuve el placer de presentar una variante de esta charla hace unas cuantas veces para Live, con una colaboración magnífica junto con la gente de Live. Y la primera charla que di fue la de la primera impresión, la primera impresión que me dio el primer día que recibimos la máquina. En noviembre, por allá, por el año 2010, tuvimos la primera conversación con la gente de Live respecto de este instrumento y obviamente nos interesó desde un principio, pero teníamos algunas cuantas cosas que repasar, algunos puntos a debatir con ellos, obviamente que tenían que ver con una revisión de toda la tecnología en el laboratorio. Nos queríamos concentrar en 4 áreas. Queremos asegurarnos de si vamos a reemplazar instrumental, no íbamos a perder calidad. Estos no eran temas principales o preponderantes, pero teníamos que ser fieles a estos, teníamos que mantener o superar la calidad, teníamos que ver la forma de reducir costos. Al principio podíamos aceptar costos más altos siempre que fuera un futuro a reducir costos, pero tenía que ser fácil de usar. Con la recapacitación y el procesamiento al mismo tiempo, uno no tiene la cantidad suficiente de personal como para poder estar en proyectos las 24 horas del día, todos los días de la semana. Uno de los factores principales era que fuera fácil de usar y reducir los tiempos del proyecto, a través de los cuales podríamos entonces pasar a más proyectos con la cantidad suficiente de personal que teníamos o tal vez con un pequeño aumento de personal. Entonces, simplemente para llegar al punto, con el PGM, podemos ver que las 4 se cumplieron fácilmente. Para lo que es fácil de uso, facilidad de usar como usuario del 454, fue una fácil transición al Ion Torrent. No implica que no se pueda hacer de la otra manera. Para nosotros fue muy fácil pasar a leer estos protocolos y pasar adelante. El tema de calidad, al principio, como dijo Andy, había un 2% de tasa de error. Y ahora con 150 o 200 lecturas de pares de bases tenemos un margen de error menor. Ahora superamos entonces estos márgenes, incluso para bien. Los costos del proyecto se han reducido sustancialmente con el uso de Ion. Para darles una idea general, yo buscaba un proyecto anoche que si hubiésemos corrido el mismo proyecto hace 2 años con Ion, hubiésemos reducido el 75% de los costos. Y los plazos del proyecto. En el pasado, todos los proyectos llevaban meses, había que pensar en términos de meses, 6 meses. Y hoy pensamos en términos de días o semanas. Así que realmente ha sido una plataforma que ha transformado el laboratorio en cuanto a la cantidad de muestras que corremos en el laboratorio. Entonces, el primer mes, para darles una idea un poco de todo esto, con el PGM compramos el aparato en noviembre de 2010, llegó el 2 de enero de 2011. El 4 de enero pasamos las primeras muestras. Nunca había tenido una tecnología que pudiera estar así de funcionante después de 2 días. Y no lo digo porque está acá la gente de Life enfrente de mí, sino porque es verdad. El primer mes, lo que quisimos hacer, teníamos un objetivo en mente con el PGM. Sabíamos que en aquel entonces
iba a ser un secuenciamiento de Amplicon, la plataforma en cuestión. Teníamos varios cientos de muestras que íbamos a poder avisorar cómo íbamos a correr y pasar. En nuestro laboratorio todo tiene que ser multiplexado. Tenemos que tener chips que puedan manejar varias muestras a la vez. No se puede hacer uno de por vez porque es muy lento esto. Tomamos los conjuntos de códigos de barras de 454 y con una plataforma de Fluiron pasamos y queríamos desafiar al sistema simplemente para tener la posibilidad de diferenciar entre los códigos de barras. Si corríamos como lo hice acá durante el primer mes, hicimos un plex, 8 plex, 24 y 48. Cada vez que enviábamos la gente a los bioinformáticos, nos decían qué códigos de barras se detectaron. Y lo primero era el primer mes era simple, pero muy importante. Muy importante al mismo tiempo. Entonces, esto es lo que queríamos hacer en el primer mes que llevaba. Recordarán, algunos estarán al tanto de no o de esto no, pero bueno, en términos tecnológicos sería como el Super Bowl de la ciencia o la Copa Mundial de la Ciencia. Bueno, siempre hay una gran discusión, un debate respecto de todo esto en esta reunión. Entonces queríamos estar listos para esta reunión. Al primer mes habíamos hecho 4 corridas. Entonces acá tenemos una pasada típica del 24. Como Andy dijo anteriormente, la tasa de error era del 2% aproximadamente. Después vemos 28 megabases, el Q20 era 465, estaba un poco sin procesar, pero estaba bien. A nivel campo de investigación está bien. Y hoy ya no es así, tengo diapos para mostrarles que no es así hoy por hoy. Vemos que teníamos 90 pares bases, justamente en el punto donde nosotros pensamos que iba a estar. Entonces, para quien sea bioinformático en la sala o cliente, esto es lo que hicimos para cortar las lecturas, para determinar si el código de barra realmente estaba allí. Mantuvimos la longitud de lectura mínima a 10. Se trataba de una alineación Smith-Waterman con brecha, no sé realmente cómo explicarlo de otra manera. Entonces sabíamos que desde el frente de la lectura esto es lo que sería el código de barra y esto es lo que esperábamos ver. Y luego para todas las corridas que hicimos, 24 corridas con la codificación de barras, teníamos que más del 98% de las lecturas se alineaban al blanco o al objetivo, lo cual nos pareció en aquel entonces más que bueno. Entonces, como para que puedan ver, perdón por lo chico de la letra, pero hacia la izquierda tenemos la cantidad de pasadas, 8 con diferentes plexus, 8 plex, 48, 16 plex, y el inferior de hecho está aumentado y es 16 plex. Vemos la cantidad de lecturas y podemos ver claramente que puede determinar exactamente cuáles eran las 16 códigos de barras. Realmente el bioinformático sabía cuál tomar y qué 32 no. Sabíamos que estábamos bien encaminados. Por consiguiente, como resultado de todo esto, presentamos este abstract a GBT. Fue aceptado, dimos una presentación, todo el mundo estaba chocho y realmente esto nos lanzó porque en ese momento sabíamos que PGM estaba para quedarse en el laboratorio y que podíamos ir amplificándolo en nuestra ronda de secuenciamiento de Amplicon. Este fue el primer mes. Obviamente nada se detuvo, pero desde allí no nos detuvimos. Tuvimos que expandir la base, como dije anteriormente. El secuenciamiento de Amplicon PGM es la única plataforma para la confirmación exómica dentro de los proyectos. Las lecturas de base Q20 exceden los 150 pares bases. Hicimos los estudios originales de secuenciamiento que antes hacíamos en la plataforma antigua en comparación con el Lyon. Son los resultados muy buenos. Nosotros analizamos múltiples actualizaciones de software y hoy biólogos como yo podemos leer las lecturas o las variantes desde el PGM y de hecho confiar estas determinaciones con mucha exactitud. Y el jefe de bioinformática está muy impresionado. Él quiere hacer una doble chequeo de todo esto. Obviamente yo lo haría en su lugar, pero está muy impresionado con todo. Hemos implementado in-house la estrategia de 96 código de barras adicional a la comercial 96. Podemos hacer 192 muestras por chip con un nivel de producción muy alto para nosotros. Hemos validado los 3 chips, 3
16, 318 y obviamente 314. Hemos lanzado One Touch en las estaciones ES y están funcionando muy bien. Y hacia el final de 2011, hacia 2012, corramos las primeras muestras exómicas y transcriptómicas en el PGM. La calidad era muy alta y a la fecha estamos en 450 pasadas o corridas. Son, bueno, él es Ion Dave iónico, él es mi técnico. Y lo que le preguntamos es, bueno, hemos implementado exitosamente PGM en el flujo de trabajo y la respuesta es un cantante y sonante sí. Y esto es para mostrar a dónde estamos. Estos son datos del 314, del Ion 314. Desde el primer mes está en azul, rendimientos típicos, bases totales, Q17 y Q20. Como podemos ver, es relativamente bajo. Y luego, a grosso modo, un año más tarde, con las mismas muestras en los chips 314, podemos ver a dónde están los datos de Q20. Cómo está llegando a los 60 megabases, lo cual es 30 megabases, lo cual es fantástico. Esto muestra cuántas muestras puedo manejar para disminuir los costos del secuenciamiento, la cantidad de lecturas más altas, incluyendo los pares bases 50 y 100. Entonces, por allá por enero, ahí es en donde estamos, probablemente en el orden de enero, febrero, marzo. Esto es la química con 100 pares bases, la longitud de lectura típica y la cantidad de lecturas, y para fines de año, ahí es en donde estábamos. Así que estos pares bases o estas lecturas de 250 pares bases nos permitió ver la parte exómica y empujar todo esto en contraposición de hacer amplicones pequeños. Es que después de que Live se hizo cargo y vimos una enorme mejoría en la congruencia de los reactivos y obviamente los usuarios, porque esto lo corríamos todos los días y mejorábamos cada día, veíamos una mejora dramática en la calidad de los datos. Entonces ya no teníamos, obviamente teníamos algunos problemas en los polímeros, pero no ya a este punto. Entonces raramente los veíamos. Ahora lo vemos. Obviamente cuando vemos esto podemos comenzar a hacer determinación de muestras y variantes. Si tuviéramos lecturas limpias con alta confianza, si viéramos una variante, probablemente estaría allí. Y acá estábamos hablando de homómeros, no de polímeros. Bueno, acá tenemos el segundo ejemplo. Esto es un ejemplo que corríamos anteriormente con un SNP conocido. Obviamente tenía sesgo porque sabíamos que estaba allí, sabíamos que podíamos hacer la determinación, pero no podíamos colocar esto en un trabajo científico ni en una presentación. Nadie iba a confiar en nosotros, iba a decir que era basura lo que estábamos presentando. Pero ahora obviamente está muy limpio, exactamente sabemos dónde está la variante. Si yo no supiera cuál es esta variante, obviamente no se podría hacer la determinación. Entonces fue esta firme mejora que realmente nos dio de alguna manera el ímpetu como para seguir adelante y seguir empujando el sistema en lo que se refiere a la cantidad de muestras procesadas y también respecto a los diferentes experimentos. Entonces, brevemente, en pocas palabras, yo podría estar horas enteras hablando del 454 respecto del Ion, pero esto es uno de los primeros estudios 454 que hicimos y tomamos las mismas muestras y las corrimos en el PGM y las concordancias fueron del casi 95%. Y volviendo interrelacionándonos con los bioinformáticos, sabíamos que podía estar todo dentro del 454, pero obviamente teníamos que explorar todo esto un poquito más. Y cuando corrimos esto, probablemente esto era para mediados del 2011, y esto era más que bueno, más que suficiente en cuanto a tener que hacer 5 corridas más o meternos en cosas más costosas que implicaba el Ion. Entonces, estos son pantallazos generales. Yo hablé de códigos de barra al principio. Una de las cosas buenas del PGM cuando lo corremos es que podemos actualizar o cargar el secuenciamiento de código de barras. Nos da muy buenos gráficos en lo que se refiere a la cantidad de lecturas o pares bases Q20 y demás. Me gustaría resaltar acá lo siguiente. Obviamente estos son los códigos de barras, el 16plex, relativamente equilibrado, con una cantidad de lecturas que supera 50.000 lecturas por muestra. Esto es lo que esto representa. Y hacia la izquierda lo que está circulado es la X. Y esto es o bien que el código de barra no se logueó adecuadamente o que hay errores. Y podemos ver, obviamente queremos ver que esto sea muy bajo o mínimo. Estamos muy contentos cuando vemos esto porque sabemos que el proceso de la biblioteca funcionó muy bien. Y entonces quiero mostrarles o darles una idea de la facilidad de interpretar datos que salen del PGM.
PGM. Acá tenemos otro. Esto es un 47 Plex. Dave manejaba diferentes muestras, pero yo dejé una afuera para ver si las muestras funcionaban bien. Entonces podemos ver que esta no informó nada, lo cual me complace ver. Entonces, incluso a 47 comenzamos a ver un balancing muy bueno, alrededor de 70.000 lecturas por muestra. Y acá tenemos la del 58, que es un poquito más entrecortada de lo que nos gustaría ver, pero incluso la peor muestra está alrededor de 35.000 lecturas. Sabemos que vamos a tener suficientes datos, más que suficientes. Y por otra parte, también quería mostrarlo, debería haber dicho antes, es que esto es la base AQ20, entonces estamos hablando de bases de alta calidad en esta posición de código de barra y vemos cómo hace un espejismo con el código de barra, lo cual es importante para nosotros. Nuestros códigos de barras están desarrollados de modo de soportar 2 errores y poder separar entre las muestras, pero obviamente con bases de alta calidad como estas, esto no es una consideración a tener en cuenta. Normalmente es 10 por 10 o es exacto al 100%. Este es un cuadro que Life ha hecho público sobre su flujo de trabajo o las mejoras en el flujo de trabajo durante 2011, desde el primer al último trimestre. Podemos ver de 3 horas que finalmente se pudo disminuir a 1 hora y de 8:30 se pudo bajar a 3 horas el tiempo total. Y esto, lo que quiero hacer con esto, mostrar es que el tiempo total cuando nosotros vimos es un poquito más alto de lo que inicialmente informaban, pero no era algo que nos iba a molestar demasiado. Pero a medida que nosotros nos pusimos a prácticos con esto, mejoramos. Hoy en día que ya sabemos dónde está todo, estamos un poquito más arriba de lo que ellos informan, pero para fin de año realmente estamos mejorando mucho más la información de ellas. Entonces, a través de mejoras de los protocolos y de los técnicos también, obviamente, seguramente van a poder exceder o por lo menos estar al mismo nivel de lo que informa oficialmente LifeTech. Esto es nuestro estado actual sobre PGM. Tenemos lecturas de alineación perfectas desde 256 pares bases en Escherichia coli de control y 355 en ADN humano y 210 en el ARN. Después para 68 megabases, que no está tan bueno como el interno de Life, pero para nosotras en el ION 314 está muy bueno. Este otro fue hecho hace una semana sobre las 468 megabases en el 316. Esto es muy bueno. Y en el 318 estamos cerca del giga. No estamos ahí, estamos en 890 o 900 megas, pero está muy bien. No, esa es nuestra mejoría. Estamos muy contentos con esto. Y abajo a la izquierda les quiero mostrar la lectura, la longitud de lectura media con los nuevos reactivos y los nuevos chips. Obviamente cada vez mejoramos más y podemos ver que la longitud media está aumentando. En los primeros 5 meses era 75-80 bases, pares de bases. Seguimos mejorando hasta el punto en que ahora estamos a 150-200 pares de bases en forma consistente en todas las corridas. Tenemos obviamente aplicones de esas longitudes en los que estamos seguros. Este fue el primer año, esto fue 2011, muy bien, nos la pasamos muy bien, nos gustó mucho. Hicimos muchísimo durante ese año y nos mostró la importancia que estaba teniendo las máquinas ahora en el laboratorio. Así que como resultados en AGBT, en 2012 también presentamos un abstract de lo que estamos haciendo. En el 2011, ya se los dije, era un abstract. Para la 2012 son 4. Fueron aceptados, tomamos, nos felicitamos todo. Entonces, ahora todos estuvieron entusiasmados porque una la llamábamos sobre la secuenciación del exoma, la otra era genotipificación con PGM comparada con la tradicional. Estamos trabajando con Life ahora en un software de variantes genéticas y estamos utilizando los sistemas de Kappa Biosystem para una nueva forma de cuantificar las bibliotecas antes de pasar a los chips, que va a reducir el número de lecturas. Después de este primer año, sabíamos entonces que podíamos pasar a la etapa de confirmación o validación PGM. Y realmente lo que queríamos hacer era pasar a lo que yo llamo los hits de exomas o
de variantes a través de Sanger o Roche. Y esos impactos de esos flujos de trabajos tenían que mostrar ahorros en tiempo, en dinero y aumento de la producción. Eran 3 cosas principales que queríamos buscar y obviamente la cuarta sería que sea fácil de utilizar, que es algo que ya estaba implícito en este punto. Entonces, los flujos de trabajo primarios para la confirmación eran 2. El primero fue una producción media, digamos. Yo debería dar un paso atrás y decir que el exoma familiar que teníamos hacíamos en base familiar, entonces enfermedades familiares que no tenían causa genética conocida, donde todos los test genéticos habían sido negativos, y lo que pasaba es que cada una de estas familias hacíamos el exoma de 4 o 5 miembros de la familia, que nos permitía tener una lista de variantes de mejor caso de 50 a 5 variantes. O sea que obviamente podemos ver el desafío de correr con otros instrumentos el costo y el tiempo para diseñar esos parámetros. Así que utilizando el PGM podíamos utilizar con 2 métodos resolver el problema. El primero era utilizar el PGM junto con el analizador de fluidos. No voy a hablar mucho sobre el Fluidandan porque probablemente lo conozcan, pero es como un matrimonio celestial, porque realmente no se iba, porque los chips cuestan $7 por muestra, más o menos, son extremadamente flexibles. Ambos producen alta calidad, obviamente, de un lado el proceso, del otro los datos. La producción para nuestro laboratorio era muy bueno y son fácilmente rápidos los dos, y el proceso en 5 horas. Y este es menos de 2, así que son muy rápidos. Se pueden tener 48 muestras de 48 variantes completadas. Entonces, era lo que nosotros estamos tratando de ver en el laboratorio en ese momento. Este es el nuevo flujo de trabajo del que estábamos hablando, utilizando el Access Array y el One Touch. Entonces, si teóricamente teníamos 48 muestras, 48 variantes, esto es lo que pasa cuando se hace una variante del exoma de 4 o 5 miembros de la familia. La familia es más grande que esos 4, entonces tenemos que verificar. Eso puede ser una familia de 50 o de 100 personas. Entonces, dependiendo del tamaño de la familia, si tuviéramos 48 muestras, si tuviéramos variantes hasta 48, no tenemos que usar las 48 ranuras. Si utilizamos el Access Array, lo que pasa, y la próxima transparencia da más detalles, este es el método de preparación de la biblioteca todo junto. Entonces, cuando amplificamos los objetivos, ya tenemos los targets de Amplicon listos para secuenciación. Y luego esto entra en el One Touch y después en el secuenciador, y podemos terminarlo en menos de un día, en un día hábil. O menos de un día. Si empezamos a las 8 de la mañana, a las 5 de la tarde ya tenemos los datos listos. Comparado con lo que teníamos en el momento, si hacíamos con el 454 nos llevaba 8 días, y si utilizamos PCR tradicional, en el 454 era 4 días. Por eso dije que antes hablábamos de meses y semanas, y ahora hablamos de semanas y días en realidad. Y eso es lo que realmente queríamos hacer. Para darles una explicación muy rápida del Access Array. Este es el chip que tenemos acá. Este está aumentado. Acá tenemos la cámara individual ahí, 48 por 48. Nos da 48 por 48 variables. Cada muestra y cada variante van a una cámara individual. Y hay un cebador universal secundario. Cada uno tiene una, y eso después amplifica el objetivo. Esto es más fácil. Perdonen los dibujitos, pero es más fácil así explicar. Cargan su muestra, tienen los cebadores con el tag universal, y durante la primera corrida de amplificación crea el producto intermediario con 2 tags universales. Después viene la segunda parte de los primers, donde las tags universales más el adaptador ion. Entonces pueden pasar de 1 plex a 48 plex. Pueden hacer un pool de cuantas muestras quieran. Y con la amplificación, el producto que sacan de ese chip tiene el ion 8 y los adaptadores y los mid en ambos lados. Y esto lo hace con el procesamiento en One Touch.
Entonces, para nosotros tener la capacidad de hacer 48 muestras por vez, obviamente ahorra muchísimo tiempo. El segundo método es lo que llamamos confirmación rápida, es donde en el caso raro, pero puede suceder que alguna de estas familias tengan menos de 10 variantes o en el mejor de los casos una variante. Típicamente lo que hacemos es tercerizar todos nuestros cebadores, pero de menos de 10 utilizamos los propios in-house. Entonces utilizamos la estrategia de códigos de barra con el Ion Fragment Prep. Hacemos la biblioteca, los amplificamos y después lo corremos por el 3.14 o 3.16 dependiendo de la cantidad de muestras que tengamos o qué tan en profundidad queramos ir. Obviamente, para la mayoría de las veces tendemos a sobresaturar la muestra porque con el 3.14 tenemos 50 megabases de información, más en 1000 a 2000 X por muestra. Obviamente, ellos no saben que podemos hacer esto en 4 días, obviamente. Obviamente dependiendo de que tengamos el cebador de donde lo hemos pedido, pero si todo funciona bien, lo podemos cortar a un día. Entonces, le enviamos el diseño, viene en 3 días, lo validamos y hacemos nuestra construcción de biblioteca de Ion típica, después el One Touch, la secuenciación y luego en este punto pasa de mí al jefe del laboratorio. Entonces tenemos revisión para asegurarnos de que estamos de acuerdo en todos y entonces va para revisión final. Y todo eso básicamente toma una semana. Fines del verano de 2011 le presentamos esto a todos nuestros clientes e investigadores. Esto es lo que hemos estado utilizando desde ese momento. En vez de tener 2 pipelines dependiendo de la plataforma y el tipo de cantidad de muestras que queramos utilizar, ahora PGM ha tomado todo y ha sido el flujo de trabajo. Aproximadamente le ponemos 3000 muestras a este pipeline. Y ha sido una experiencia maravillosa porque realmente funcionó muy bien con un número pequeño de applicants o con un número más grande utilizando el sistema Fluidam. Estos fueron los resultados iniciales después de empezar con el proceso. De esto teníamos 10 targets identificados de familias con enfermedades. 2 variantes, se mostraron 2 variantes, estos son 4 pacientes. A ver, obviamente pueden ver, uno tiene el exoma, los otros estaban libres, limpios. Pueden ver que esto está muy bien, casi no hay fantasmas, no hay insertos, no hay faltantes de bases. Realmente nos complació muchísimo ver esto, que hace que la determinación o identificación sea mucho más fácil. Estos son otros 2 miembros de la familia con una diferente variante. Podemos ver nuevamente lecturas bidireccionales muy buenas y podemos ver el homocigota muy claramente allí. Obviamente siempre hay cosas para hacer con esta línea de trabajo. Obviamente estamos presionando al sistema para poder hacer más de 5000 muestras para fines del verano boreal o en los próximos 3 meses. Ahora tenemos 6 máquinas y eso obviamente redefine el enfoque que tomamos, donde podamos quizás procesar las 5000 muestras y después secuenciarlas todas en el mismo día. Vamos a ver cómo podemos hacer eso. Estamos todavía discutiendo cómo se puede hacer. Estamos buscando también nuevos códigos de barras porque hay nuevos chips que vienen. Así que realmente quizás el de 5000 o 500 o 1000 plex para la corrida es lo que estamos pensando que vamos a utilizar y va a estar para el primer trimestre de 2013. Vamos a llegar a los 400 pares de bases de Amplicons. Obviamente, estamos suponiendo que como dije antes, para el 2013 vamos a llegar a los 400 pares de bases. Obviamente también vamos a continuar mejorando el servidor torrent, que Live lo va a hacer, porque obviamente, aunque nosotros estamos felices, ellos nunca están felices con eso y siempre hay mejoras. Estos son algunos de los informes que estamos obteniendo. Esto era una corrida del 3.16 con diferentes variantes. Vemos los picos donde están las variantes.
Esos son 100 megabases para Q20. Está muy bien y ahora lo estamos duplicando, lo estamos superando. Esta parecía ser la norma, pero que lo tenían en sus especificaciones y lo van a tener que cambiar porque ahora estamos por 100 más o menos seguramente. Y para nosotros funciona muy bien. 75 es el valor, todo por arriba de 60 podemos seguir adelante porque es una señal de cómo va a ser la corrida. Esta es otra, como Andy dijo, creo que estamos cuarto o quinto en la lista de reconocimiento de ION en la comunidad para la 3.16, así que realmente es una muy buena corrida. No estamos seguros de cómo lo hicimos, pero lo aceptamos, no hay problemas. Vemos que estamos a 3/4 de un giga en las lecturas o medio giga en Q20, las bases Q20, y realmente vemos con muy buena calidad y está muy bueno. Esa era la parte de secuenciación de amplicones y ahora quiero cambiar un poco de tema. Y actualmente en nuestro laboratorio, todo nuestro trabajo de exomas hacemos con HiC. Y son de 6 a 10 días de corrida. Una vez que empezamos con el proceso hay que esperar una semana. Yo soy impaciente, mis investigadores son impacientes, así que lo que queremos buscar es forma de hacerlo más rápido, por muchas razones, obviamente. Así que esta fue la charla que yo di en la AGBT de 2012 para la secuenciación de exomas. ¿Por qué exomas en el PGM? ¿Por qué? Porque podíamos y porque creíamos hacerlo. Y porque nunca tenemos un único HiSec. Tenemos uno solo y si se rompe, no podemos hacer nada. Y se utiliza en general para exomas y no hay capacidad para que la gente de investigación y desarrollo lo utilice porque es el único que tenemos. Hoy en día tenemos 24 a 36 exomas para cada 6 a 8 días. Si tenemos una muestra que se cae, hay que esperar 2 semanas. Entonces, lo que empezamos a ver es decir, bueno, quizás HiSec puede ser nuestro curso de trabajo por ahora, pero PGM creo que realmente podría venir al rescate si se nos cae una muestra y podemos terminarlo antes, incorporarlo de nuevo, esos datos, antes de que termine toda la corrida. Porque, como estamos haciendo bases familiares, es esencial que tengamos los 4 pacientes juntos en el análisis, porque si nos falta uno, entonces el número de variantes va a aumentar porque no tenemos los 4 miembros de la familia, que eran los que teníamos que estudiar para el problema de la herencia. Entonces, esto es lo que queríamos hacer con el PGM, que nos diera flexibilidad. Entonces, en las aplicaciones del mundo real, los revisores siempre quieren más datos. Con PGM les podemos dar algunos exomas. Si tenemos visitas, por ejemplo, pendientes en el centro, nosotros tenemos que tener revisiones cada 4 años, tenemos que vernos bien, terminar el producto. Entonces tenemos productos que no están terminados porque nos fallaron las muestras. Bueno, tenemos que tener la posibilidad de ponernos a tono. Entonces, si falla un miembro de la familia, por ejemplo, el análisis tiene que esperar a terminar ese, y allí es donde realmente queríamos ver si podíamos hacerlo. Podemos tomar ese dataset o ese conjunto de datos de Illumina y pasarlo por la muestra de PGM. Y obviamente el tiempo fuera de uso de la máquina primaria. Si no se podía utilizar, ¿qué hacíamos? Y todo esto lo queremos hacer con el PGM, como Andy dijo, 2 exomas en el Proton es lo que queramos hacer y por eso vamos a pasar a los Proton y es lo que sabemos que queremos hacer. Aquí tenemos el workflow que diseñamos. Preparación de la biblioteca. Es mediodía más o menos. La captura de muestras es 3 días, lo mismo con el PGM. La preparación de la plantilla es 1 día aproximadamente. En general son de 8 a 10 días y en la rápida tendría que ser 1 a 2 días por exoma dependiendo de la cantidad de máquinas que tengan. Un tiempo de corrida de 4 a 5 horas, otro tanto de procesamiento, así que podemos decir que es más rápido de este lado. Es 8 a 10 días para generar el exoma, pero son 2 días más para procesar todos esos datos.
para hacer toda la alineación y finalmente determinar qué es lo que tiene uno. Así que para la preparación de la biblioteca para utilizamos muestras HapMap estándar, perdón. Seguimos el protocolo que tiene Life en ese punto, a pie de la letra, porque no queríamos hacer algo que no fuera a funcionar. Utilizamos la captura de Exoma, no de la que habló Andy, sino una anterior. Era un poquito menor de la actual de 50 megs, es de 37. Utilizamos medio microgramo de muestra y la hibridización era 65. Y este era la traza del pico de Exoma. Después del proceso sabíamos que teníamos uno bueno. Estos son todos los de referencia, sin basura en el medio, con una muy buena calidad. Estas son las muestras que utilizamos. Es el 1463, que era madre e hijo, padre, madre e hijo. Y en ese punto, para esta parte, corrimos muestras aquí en el Ion East y este y oeste en Estados Unidos. La pregunta era ¿cuántos datos son datos suficientes para un exoma? Porque eso siempre ha sido una pregunta, porque obviamente nosotros sabemos lo que podemos obtener en los otros instrumentos, pero ¿es demasiado eso? Quizás estamos desperdiciando. Bueno, para la madre generamos datos de 3,5, 5, 7 y 10 gigabytes para poder ver si había un punto en el que teníamos demasiados datos y que ya no nos eran útiles. Y en el padre hicimos 5 porque sabíamos que 5 era la respuesta, porque lo hicimos después de haber visto los de la madre. Y lo hicimos con el padre y el hijo. Esto nos da una idea. Cuando hacemos secuenciación del exoma, queremos tener 80% de cobertura del exoma con una profundidad de 20x. Podemos ver todos los tres, con la exclusión del 3,5, excedieron ese límite. Y el del 3,5 estaba un poquito por debajo. Sigue siendo utilizable, pero está un poquito por abajo, en un 18. X, no, un 75%, digamos. Sabíamos que quizás esto estaba un poquito subcargado, entonces por eso pasamos al 5, a 5 gigas. Es lo que nos dijeron, que con 5 podíamos correr el padre y el hijo. Estos son algunos datos que nos muestran qué es lo que hicimos para la madre. Teníamos las 3 PGM con 3,5, 5 y 7 comparado con la misma muestra en HiSeq, comparado con el genoma completo para esa muestra. Entonces utilizamos el CGI como el patrón para compararlo con las otras plataformas. Y lo que podemos ver, o ven algún tipo de correlación con esta, que sea una plataforma mejor que la otra. Lo que nosotros vimos es que queríamos estar cerca de Illumina y en realidad estábamos mejor. Ellos tenían 6,5 de por ciento de novedad. Y en realidad lo que uno quiere teóricamente es algo de 2 aproximadamente. Entonces nos gustó mucho ver que nosotros estábamos en 1,7, 2,1 con PGM. Así que dijimos, bueno, se ve muy bien esto realmente. Y el curso completo es 3,4, obviamente, pero era todo el genoma. Sabíamos que más de eso no podíamos pasar, pero vamos a ver si lo podemos hacer. La relación de STV. Queríamos estar por 3 más o menos, y eso está bien. Para nuevo es 1,5 y HiSeq es 0,31. Entonces nos dicen que esas son falsas las otras. Entonces siempre queremos estar en la categoría de 3 y estamos muy bien con esto. Un poquito de información. Dijimos que el completo era el patrón que utilizamos. Las secuencias de codificación se basaban en los genes conocidos de USCS. Las variantes conocidas se basan en el genoma 135+1. Y los datos de Illumina se basaban en la captura de Exoma English versión 2, que es una menos de la que estábamos utilizando nosotros. Y estaban alineadas con Novalign y con GATC.
Obviamente con 3,5 era un poquito más alto de lo que nos gustaría ver, no terrible, pero sabíamos que podíamos mejorar agregando 1,5 GB más de datos. Entonces, para Nobel, para no variante y para todas las variantes más o menos un 2%. Comparado con los datos del padre y el hijo, podemos ver que con 5 gigas se alinean perfectamente los datos con los resultados de la madre utilizando los 5 gigas. Si alguien está interesado, vemos los errores de herencia de mendelianos. Estábamos en 388, que no es alarmante. Entonces, utilizamos el trío como referencia. Podríamos hacer secuencia del exoma, no tiene nada que ver con la velocidad, teníamos que asegurarnos que estaba la calidad allí. En este punto queríamos desafiarnos y decir, bueno, pasemos a una situación de la vida real. Tenemos esta familia conocida con un diagnóstico comparado a lo que es 60 años de edad en la población, tienen una herencia dominante con penetrancia incompleta. Tenemos 5 miembros con melanoma cutáneo y hacemos secuenciamiento exónico de los 5. ¿Qué pasa si esto falla durante el exoma? Veamos si podemos producir datos que funcionen. Al mismo tiempo tuvimos de alguna manera un plus. Teníamos un portaobjeto con tumor que se pareaba con esto del padre, que tenía algunos años, y pudimos usar el panel del cáncer para perfilar el tumor al mismo tiempo que hacíamos el exoma. Después vamos a hablar acerca de esto. Entonces nos dirigimos al exoma, a los 5 gigabases. Comenzamos a las 8 de la mañana y a las 8 al día siguiente tal vez podíamos tener datos de esta gente. Entonces, obviamente, esta parte lleva más que un día. Obviamente está con asterisco, pero bueno, lleva unos 4 días prepararlo, hacer la captura y después un día. Después de esto empieza a contar el reloj. Obviamente acá tengo un sesgo, pero es lo que queríamos hacer. Entonces queríamos pasar a 5 gigs utilizando estos chips. Utilizamos 5, uno por máquina. Les voy a contar que podemos hacer 2 chips por día por máquina. Si tenemos una máquina lleva un par de días, simplemente porque tenemos 6, podemos hacer las cosas así, pero no evite que quien tiene un único PGM lo haga, simplemente que le va a llevar más tiempo. 4 horas de tiempo de pasada por máquina por chip, tiempo de proceso de 4 a 6 horas, más cercano a 6 que a 4. Los informes y los archivos 0.5 días. El panel de Amplicon llevó 1.2 horas y las determinaciones 1 hora, 45 minutos más que 1 hora. Entonces terminamos generando todo esto, 4.8 gigs de secuencia, justo alrededor de 8 a 900 megs por máquina, 19.000 SNPs en línea con lo que habíamos determinado. La varianza nueva 379, 1.9%, los ratios alrededor de 3 y la nueva de 1.5. Teníamos confianza de que las mutaciones nuevas de hecho eran ciertas. Y luego cuando comparamos las SNPs variantes con datos CGI para las muestras, tuvimos una tasa de discordancia de 2.2%. Al mismo tiempo, como he mencionado, corrimos el panel de cáncer para el tumor. Terminamos generando 200.000 lecturas, 7 millones de bases mapeadas, 58%. Es un poco más bajo, pero son las primeras veces que se las aislaron. No fue tan bueno como podría haber sido. Sin embargo, cuando vemos la región de blanco, las bases en estas regiones de blanco solamente fueron 13.000 para el panel de cáncer. La cobertura, la profundidad de cobertura promedio 305.23 y la cobertura, la uniformidad de cobertura 71%. Entonces vemos la determinación 99% en una X, 84% para 20X y 59% para 100X. Terminamos determinados 109 SNPs heterocigotas, 10 NPs homocigotas y un indel homocigoto. Utilizamos el recoverall de Ambion para la extracción
y usamos las 6 máquinas al exacto mismo tiempo. Los resultados de estas 116 variantes nos pareció que la determinación era muy sensible, la mayoría pasaron a postprocesamiento, nos quedaron 26 variantes que nos parecían que eran verdaderas variantes, confirmamos líneas germinales para 16, ya sea en el exoma o en datos genómicos completos. Desde el lado positivo encontramos 10 variantes somáticas potenciales que luego validamos como presentes en ese tumor utilizando otro portaobjeto con el mismo tumor. Creo que la última sección sobre la que quisiera hablar es del panel de cáncer y el panel Castro-MOA medida AmpliSec. Usamos el panel de cáncer para las muestras tumorales exómicas y terminamos utilizando este panel un par de veces porque si bien no somos un laboratorio clínico, somos de investigación preclínica y tenemos muchos laboratorios hermanos que son clínicos. Nos gustaría poder llegar a algunas muestras tumorales para validar lo que ellos ya han determinado utilizando métodos tradicionales para análisis mutacionales o darles una opción añadida de perfilar muestras por ellos para poder desarrollar algo en base clínica para algunas menos variantes y agregar algunos datos. Hemos utilizado el panel para determinar algunas mutaciones somáticas, el hotspot. Recientemente llevamos a cabo el panel integral para 4 muestras normales para carcinoma de células renales, células claras, y hemos utilizado el motor de diseño AmpliSec sobre el que habló Andy, que esperemos que esté disponible para ustedes. Colocamos 1000 pares de primers en este caso y les vamos a contar cómo lo utilizamos y qué nos gustó y qué no de esto. Entonces, para el panel Hotspot corrimos 7 tumores y estos son los resultados que surgieron. Nos complacemos con el balance alélico, hetero u homocigota, 50 o 100%, muy cercano a estos números. Y el último tumor, de hecho, tuvo una mutación por debajo del 5%. Qué bueno que pudimos detectar esto con gran certidumbre. Estamos muy cómodos de haber terminado esto. Un cáncer indolente. Entonces, para la parte integral, si bien tiene 4 tubos combinados en este chip 318, es cuestión de acostumbrarse al panel. Normalmente comenzamos con 30 nanogramos en lugar de 10 por tubo. Es simplemente una cuestión de comodidad y tiene que ver con la cuantificación. Estamos en el borde de los 10 nanogramos y ahí estoy incómodo con cuantificar con exactitud. Por eso es que sumo un poco más para amortiguar. Pero corrió bien. Los 4 AmpliSeq lleva 2 horas, los unificamos y llegamos a un chip. Entonces es bastante agilizado y espero poder llegar a los datos cuando vuelva. Entonces esto es simplemente un pantallazo general del motor en sí mismo. Andy tenía una mejor, pero esto es el panel real. Cuando nosotros nos logueamos, todos los experimentos que ingresamos al motor de diseño salen con lo que se llama el panel de control. Los podemos pedir después de verlo, podemos obtenerlos, pueden no gustarnos, presentarlos nuevamente. Es así de fácil. Lo que pasa es que ingresa, nosotros lo llamamos como querramos, cargamos la cantidad de otros genes, coordenadas, todas las regiones, de ser necesario y desearlo. Y luego lo que va a ocurrir después de que esté diseñado normalmente vuelve al cabo de un día, especialmente si hacemos genes, si cargamos 5 o 6 genes. Unos de estos diseños que yo coloqué fueron 5 genes y la respuesta fue en 30 minutos porque ya están diseñados. Es bastante fácil separarlos para ellos. Lo que sucede es que ingresa una serie de blancos que nosotros colocamos y si son genes, de alguna manera está de acuerdo con la cantidad de exomas, a menos que los exomas sean muy grandes. Podemos elegir 200 pares bases o 150. Si tenemos muestras FFP que están altamente degradadas, podemos bajar el número. Y luego, como dijo Andy, vemos la cantidad de agrupaciones de cebadores, 1, 2, 3 o 4. Yo solamente 2, creo que en algún caso tuve un 1. No solamente 2. Y luego, de alguna manera, tenemos como el porcentaje cubierto. Esto es fundamental. Para la mayoría de los casos ha sido 98% o mejor. Normalmente no nos preocupamos por el último porcentaje, el 1 o 2% faltante.
y nos dan diferentes versiones en desarrollo de software que van a cambiar a medida que actualicemos. Y obviamente también nos indica cuándo modificar el proyecto. Podemos hacer un rastreo interno para ver si presentamos esto o no lo presentamos. Y bueno, perdón, pero no lo puedo leer ni siquiera yo, pero acá en el estado dice resultados solamente o bien pedidos. Y esto es lo que vamos a ver cómo se va a ver en el futuro. Entonces vuelve. Tenemos este archivo, lo podemos poner en IGB, podemos ver a dónde están los primers. Si nos gusta, podemos hacer clic en pedir. Es así de fácil. Y luego, como dije anteriormente, hemos pedido unos 1000 primers, hemos ensayado unos 500 y funcionan bastante bien. Nuestro temor era que el panel de cáncer, con honestidad, estuviera sobreoptimizado para productos que eran así de bueno y con lo que es personalizado que fuera así de bueno, pero en realidad no es así como pensamos. Entonces, con respecto a los dos proyectos o productos, la de producción mediana o la otra, podemos vernos usando este motor y luego decidir diseñar según los números. Lo mejor con respecto a esto es que vienen en los dos premezclados, vienen con las placas también. Entonces, realmente, si tenemos la suerte de tenerlo por gen y alguien viene con un variante, entonces podemos retirarlo y poder correrlo únicamente muy rápidamente. Esto ha sido bastante beneficioso, debo decir. Entonces, esto fue el resultado reciente que tuvimos con el primer Custom AmpliSec o el AmpliSec a medida. Pudimos poner una cantidad de muestras de control. Pero bueno, creo que lo que más nos impresiona es que después de correr esto refleja lo que estamos viendo con el panel de cáncer. Me disculpo si no lo pueden leer, es culpa mía, pero el balance alélico está muy, muy bueno. Entonces, esto realmente nos da la confianza de que lo que estamos viendo, aun cuando sea un Intel o un SNP, sobre la base de la cobertura que vemos, y como dije anteriormente, yo creo que la cantidad de muestras por chip fue demasiado baja. Entonces, realmente estamos aumentando la muestra hasta el punto de tener algunas muestras que son 32.000X. Entonces, realmente cuando llegamos a esta validación de familias, porque el costo de secuenciamiento es tan bajo, no importa. Podemos correr un chip con 5 muestras, no me importa 50.000X porque es tan bajo. El costo es monedas nada más. Para nosotros no es nada. Entonces, esto es algo muy bueno. Y bueno, algunas muestras, tal vez la muestra no se amplifica bien. Tenemos esta cobertura 45X para las variantes de líneas germinales. Muy fácil hacer una determinación a partir de esto. Entonces, la pregunta es hacia dónde nos dirigimos. Tal vez para mediados de 2011, antes de que se anunciara por acá, por allá entonces, gracias a Dios no tuvimos que hacer mucho espacio para tener todas estas imágenes como proyectábamos, y lo que sí vamos a tener a partir de 2013 es 6 PGMs, y realmente estos PGMs van a ser nuestros caballitos de batalla para el seguimiento exómico, para secuenciamiento en términos reales. Una ARN pequeña, si bien somos un taller de ADN, los investigadores buscan cada vez más trabajo de ARN, entonces en lugar de terciarizarlo lo vamos a llevar in-house, porque estas máquinas tienen la flexibilidad suficiente como para poder correr 3 estudios de ADN y 3 de ARN al mismo tiempo, lo que es maravilloso. Y obviamente a nivel protón, bueno, para nosotros el cielo es el límite. Vamos a tomar estos exomas rápidos y vamos a manejar 2 por día por máquina. Tenemos la capacidad de hacer 8 exomas, al menos al inicio, en nuestro laboratorio por día. Secuenciamiento genómico entero, actualmente lo terciarizamos. Hacia 2013 queremos poder llevar esta capacidad internamente. No hay motivo por el cual no deberíamos poder. Lo mismo con el transcriptoma completo. Y como dije anteriormente, realmente queremos lograr lo que es un secuenciamiento de Amplicon de alta producción. Nos encanta hacerlo todo en un taller sin tener que procesarlo más de una vez y listo. Y luego la genómica de células únicas. Obviamente esto es simplemente lo que no tenemos por ahora, pero sabemos que está allí, que está por venir, así que vamos a planificar respecto a esto. Entonces, ideas finales con respecto a esto. La plataforma PGM ha transformado nuestro laboratorio hasta tal punto de haber comprado el PGM. Hasta antes de eso, los costos eran muy altos, no sabíamos si íbamos a poder mantenernos en el juego según los fondos, pero PGM nos ha ayudado.
Como dije, con el PGM y prontamente con el Proton, nuestra flexibilidad se ha duplicado o triplicado respecto de lo que podemos ofrecer, manteniendo alta calidad, bajo costo y alta producción, o alto rendimiento en la producción. Y los siguientes pasos, bueno, vamos a poder llegar a 5.000 muestras con el Amplicon. El próximo mes vamos a establecer el Proton, llevándolo a nuestro laboratorio, desafiando los exomas que hemos hecho con el Proton para asegurarnos de que estén en el mismo lugar o incluso en un mejor lugar. Y obviamente empezar a abordar lo que es el genoma de $1.000 para el primer trimestre de 2013. Todo el mundo está buscando esto y estamos viendo que es una verdadera posibilidad. Entonces, obviamente, la mayoría del trabajo no lo hago yo. Nada de esto sería posible sin la gente que está en el laboratorio. Esta es la gente total del laboratorio. Life tuvo la gentileza de darnos a nosotros estas camisetas que dicen Ion. Dave, por aquí, nos ha ayudado muchísimo a pasar de ser de un laboratorio de 1 a uno de 6 y realmente estamos impulsando el secuenciamiento. Gracias por su tiempo.